Vamos a reciclar un brick para hacer este monedero. Fijaros, necesitaremos el brick, unas tijeras, velcro de doble cara y si queremos luego envolverlo, pues papel. Bueno, pues lo que hacemos es cortamos la parte de arriba del brick y cortamos la parte de abajo con unas tijeras. Por supuesto, hemos lavado y secado bien nuestro brick. Rematamos para que esté bien cortado los dos extremos y ahora lo que hacemos es doblarlo, ¿veis? Por la mitad. Doblamos nuestro brick por la mitad y con una tijera marcamos bien este doblez porque ya sabéis que el brick es como duro, es un cartón duro al estar forrado. Marcamos en los dos lados y ahora para continuar lo que hacemos es doblarlo en 2 partes y media, es decir, 2 partes iguales y la otra la mitad de una de las partes. Bien, una vez que hemos hecho vamos a cortar la parte más pequeña, la que es la mitad, la que será nuestra solapa. Vamos a abrirla, es decir, vamos a cortar los laterales, solo el lateral, hasta donde junta con la otra parte, ¿veis? Bien, pues vamos a continuar. Ahora damos la vuelta de una de las partes y como siempre con la tijera marcamos para que quede bien. Entonces ya veis cómo tenemos, ¿no? Tenemos las 2 partes y la mitad. Cortamos las esquinas de una de las solapas. Hay como 2, pues de una. Esta que hemos cortado las esquinas las vamos a meter dentro, digamos, del bolsillito que nos queda delante. ¿Veis? Ya tenemos nuestro monedero. Tenemos 2 compartimentos y una solapa. Pues para rematarlo, lo que hacemos es cortamos la solapa un poco en redondito, los 2 lados, las 2 esquinas, y ya solo nos queda poner el velcro de doble cara. Bien, para poner el velcro de doble cara le hemos comprado un velcro adhesivo. Juntamos las 2 partes, cortamos, pegamos en nuestro brick, en la parte de abajo y pegamos la solapa en la de arriba. Y ya está. Si queréis que quede más chulo, lo que podéis hacer es envolverlo en un papel, el que os guste. También hay que tener cuidado con esto porque el papel, lo estoy pasando muy rápido porque no merece la pena, porque el papel se estropea. Entonces para evitarlo hemos puesto una cinta adhesiva, un fabric tape, podéis poner la que queráis, en los cantos. Pues protegemos los cantos para que el papel no se deshaga y ya está. Le ponemos otra vez el velcro y ya está. Nos ha quedado el monedero, ¿veis? Con los 2 compartimentos. Pues nada, espero que os haya gustado este tutorial. Hola a todos. Para hacer estas 2 cosas vamos a necesitar una plancha, papel de horno, bolsas de Skittles o cualquier otra chuche, papel adhesivo del que usamos para forrar libros y, si queremos hacer el monedero, una cremallera. Voy a hacer uno muy sencillo, que es con una cremallera pequeña, lo abrimos por el lado estrecho y no tenemos más que pegar la cremallera con un poco de cola caliente o cualquier otro pegamento que sirva para este tipo de plásticos. Pues ponemos el pegamento con cuidado de que no manchemos la parte de la cremallera y solo tenemos que pegar primero un lado y luego el otro. También podríamos haber pegado la cremallera por el lado largo de la bolsa, eso como os guste más. En este caso, como decimos, solo pegamos los 2 lados y recortamos la parte de abajo. La pena de este monedero tiene 2 fallos. El primero es que veis, la parte de atrás pues es muy fea porque viene la etiqueta de los Skittles y no es muy allá. Y el segundo es que como no hemos protegido la parte de fuera de la bolsa, lo que hace al paso del tiempo es que se va borrando el dibujo. Para eso vamos a hacer el segundo, pero no vayamos a adelantarnos. Vamos a acabar este. Para que se pegue bien la otra parte, yo primero pego un trocito, ¿veis? Una esquina y después pego el resto. Una vez que está seca esa esquina. Y ya está, es así de fácil este monedero. No os olvidéis de recortar la parte de abajo pues para que no se enganche, además que quede más mono, ¿eh? Bien, pues una vez que hemos visto cómo se hace este, que es muy sencillo, vamos a ver también cómo hacemos el otro, pues con el que es un poco más complicado. Para eso necesitamos una cremallera un poco más grande, lo pondremos ahora en la parte larga, y vamos a necesitar 2 bolsas de Skittles que abrimos, ¿veis? Vamos a abrirlas y vamos a cortar la parte esta que no nos gusta de los ingredientes. Entonces, en cada una de las bolsas la dejamos solamente con esta parte, ¿veis? Ahora cogemos nuestro papel de forrar libros, el papel adhesivo, y lo que hacemos es pegar el adhesivo encima de la bolsa para que proteja el dibujo. Lo pegamos
Lo pegamos bien, quitamos todas las arrugas que hemos podido dejar y lo que vamos a hacer es plancharlo. Antes de plancharlo, lo que haremos es recortar lo que nos sobra de papel adhesivo. Y por cierto, la plancha tampoco tiene que estar ni muy caliente ni muy fría. Si está muy caliente va a derretir nuestro plástico y si está muy fría pues no nos va a servir de nada. Pero por supuesto, para plancharlo necesitaremos poner encima un papel de horno, porque el papel de horno ya sabéis que hace como de aislante contra el plástico, ¿no? Y no se queda pegado. Bueno, pues nada, pasamos ya digo un poco la plancha, un poco hasta que veamos que se ha pegado el papel adhesivo. Y ya tenemos un lado de nuestro monedero preparado. Vamos a por el segundo. Bueno, pues ya tenemos nuestros dos lados del monedero. Ahora lo que tenemos que hacer es pegar en el medio la cremallera y luego pegar los lados. ¡Ojo! Yo he visto también que estas bolsas incluso se cosen a máquina, ¿eh? Bueno, probar si sois manitas. Mirad, esta cremallera es tan larga que lo primero que voy a hacer es recortarla. Y antes de recortarla, marco con una grapa hasta donde quiero que me llene. Y una vez hecho esto, recorto lo que me queda y pongo otra grapa para que no se abra. Cuanto más pequeñita la grapa, mejor, para que luego no se quede ahí rígido. Ahora pongo un poco de cola caliente. Ya sabéis que yo uso cola caliente porque es más cómodo, pero podéis usar cualquier tipo de pegamento. Pegamos un lado y luego vamos a pegar el otro. Pues ya está, ahora solo me queda pegar los laterales. Lo hago con cuidado, ¿eh? Y ojo, que en la cola caliente me pasa igual que con la plancha. Si está muy caliente va a derretir el plástico y no me va a quedar bien. Entonces tiene que estar ni caliente ni fría, porque fría lo que hace es no pegar. Pero bueno, es cuestión de ir probando. Bueno, pues ahora remato cortando la parte de la cremallera y ya está. Tengo mi monedero, un monedero muy chulo. Bueno, pues ya me diréis en comentarios si os ha gustado el vídeo y si pensáis hacer alguna de estas dos cosas. Ya digo que podéis usar estas bolsas de Skittles o podéis usar de vuestras chuches preferidas, el que más os guste, M&M's o el que sea. Hoy vamos a hacer un monedero reciclando un bote de champú. Vamos a empezar a hacer reciclaje de botes. Para eso necesitamos, además del bote, un botón, gomitas, una tijera. Bueno, pues hacemos con un bote, le quitamos lo primero los adhesivos. Bueno, este es verde, podríamos haberlo hecho también con uno blanco, da igual. Y ahora marcamos 2 puntos en la parte de abajo de 7 centímetros y hacemos una línea recta uniendo esos 2 puntos. Podéis hacerlo también más grandecito, ¿eh? Yo es para que no abulte mucho llevar en la bolsa de la playa. Marcamos una línea recta. Y ahora, para hacer la solapa de atrás, lo que hacemos es, ¿veis? Cogemos como la mitad de nuestro bote y marcamos 4 centímetros, es decir, desde donde hemos acabado los 7 primeros hasta arriba 4 centímetros. Es casi hasta el final del bote, podéis hacer también 5 centímetros si queréis más solapa. Bueno, pues hemos marcado y otros 4 centímetros aquí. Es un poco escurridizo el bote, pero bueno, al final lo conseguimos. Bueno, pues ya está, hacemos otra línea recta uniendo esos 2 puntos. Estamos marcando con un rotulador normal, no permanente, para que luego se borre. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora, ¿veis? Hemos hecho una raya, unimos ahí por la mitad del bote a la raya siguiente y unimos por la mitad del bote a la raya de los 4. Da igual que quede fea porque solo vamos a cortar ahora. Bueno, pues empezamos para cortar, hacemos un agujero en el centro y cortamos de manera grosera, es decir, sin ajustar mucho la parte de arriba del bote. Este bote además es bastante duro, depende de lo que sea el bote, son más blandos o no. Bueno, ahora una vez que hemos cortado en plan bruto, vamos a cortar más finamente. Pues nada, vamos poco a poco cortando.
Ya tenemos nuestra estructura. Ahora lo que vamos a hacer es redondear la parte externa de la solapa. ¿Veis? Corto, así, redondeo, para que luego no pinche al doblar, ¿eh? Pues redondeo un lado y redondeo el otro. Hubiera sido mejor con un patrón para que quedara más perfecto, pero bueno, tampoco hace falta. ¿Veis? Ahora ajusto para que queden los dos lados iguales. Corto también, digamos, las esquinitas esas para que luego doble bien la solapa. Bueno, pues ya está, lo dejo bien recortado. ¿Veis la idea? Ahora doblo y ya tengo el monedero, solo le tengo que poner un cierre. Nosotros vamos a poner un botón con unas gomitas. El plástico de este bote no tiene aristas ni pincha, pero si fuera así, lo que tengo que hacer es quemarlo un poquito. Para eso enciendo una vela, para poder tener más tiempo trabajando. Y ahora con la parte azul de la vela, siempre os lo digo, iría quemando las distintas esquinitas que me quedaran, de forma que no raspara. Bueno, pues ves, las iría quemando, las aplastaría un poquito y así todo el rato. Bueno, pues nada, vamos a continuar. Vamos a poner el botón de arriba. Para eso marco en la mitad y con una tijerita pequeña le hago un agujerito. ¿Veis? Pues ahora cojo unas gomitas de las de pulseras de gomitas y un botón. Este botón tiene 4 agujeritos, voy a meter doblada 2 gomitas. Una por un agujerito, ¿veis? La saco, no es tan fácil, depende de cómo sea el agujerito de grande. Pues saco un extremo y me lo pongo en un dedo para que no se me vuelva a ir para el otro lado. Y ahora meto el otro lado por el agujerito contrario. Bueno, pues ya tengo 2. ¿Veis? Ya he metido una gomita por 2 agujeros. Ahora meto otra gomita por los otros 2 agujeros del botón. Y cada vez que meto un agujero me lo pongo en el dedo. ¿Veis? Ahora he metido otro, pues me lo pongo en el dedo. O en este caso he cambiado a un rotulador para que me deje trabajar con todos los dedos. Y meto el último extremo por el otro agujero. Si me resulta difícil, fijar, antes se me ha quedado aquí un trocito de lo que he cortado el plástico, pues lo uso como aguja. Meto con ese trocito hacia adentro mi goma y saco por el otro lado. Bueno, pues ya está, ya tengo 4, o sea, las 2 gomitas por los 4 agujeros y las he metido en mi rotulador. Para ponérsela a mi monedero, meto una tercera gomita por el agujero que había hecho con la tijera y paso por la parte de arriba las 4 gomitas de mi botón. ¿Veis? Las meto dentro de la gomita que he pasado por el agujero de mi monederito. Y ahora esa gomita la paso por el agujero otra vez con mi palito, como he hecho antes. Y una vez que lo he pasado, hago un nudito o 2 nuditos para que se quede bien prieto el botón. ¿Veis? Hago 2 nuditos. No he puesto cómo lo pasaba porque es que a veces necesito quitar la cámara y pasarlo, porque si no, no soy capaz con la cámara delante. Bueno, pues ya está. Ya tengo el botón pegado. Ahora, ¿veis cómo cierra? Tengo que hacer un agujerito ahí abajo para pasar otra goma que le apriete. Pues vamos a hacer el agujerito y vamos a ver cómo paso la goma. En este caso voy a coger una goma un poco más fuerte, esas que usamos para hacer la coleta de las niñas. Bueno, pues cojo una goma, corto como unos 12 centímetros y ahora lo que hago es pasar los 2 extremos al otro lado del agujero. Me ayudo también porque ya habéis visto que no es tan fácil pasar las gomas por los agujeros, pues me estoy ayudando en este caso una esteca de punta que tengo para cuando hago postres. Bueno, ¿veis? Pues ya está, he pasado un extremo de la goma y ahora paso el otro. Una vez que he pasado los 2, lo que hago es, fijaros, para que no se me salga por el otro lado, le pongo algo ahí en ese extremo, ¿vale? Y hago un nudo por el lado de atrás. ¿Veis? Ahí hago un nudito y ya sé que no se me va a ir por atrás y luego haré otro nudo delante.
Bueno, pues veis, queda muy grande y además necesito hacer otro nudo delante para que no se vaya para atrás en un momento dado. Entonces aprovecho que está larga, hago un nudo en la parte de adelante, de esa manera ya tengo nudo delante, nudo detrás, esa goma no se mueve. Y mido. Si veo que todavía me queda holgado contra el botón, pues hago un doble nudo delante, es decir, acorto aún más la goma. ¿Veis? Pues ahora lo pruebo y me queda todavía un poco holgado. Me abre un poquito. Bueno, pues hago eso, le hago otro nudo delante. Y una vez que he hecho ya el nudo, ya tengo dos. ¿Veis? Me queda más prieto, que es de lo que se trata, ¿eh? Pues nada, ya está bien monederito. Ahora fijaros, podría ponerle una cadenita y hacer que fuera un mini bolsito para la playa o lo que fuera, o una cuerdecita. Puedo decorarlo con washi, que es cinta adhesiva. ¿Veis? Hay de distintos tipos. Pero me parece que queda un poco sosín, ¿no? Queda demasiado igual. A ver, voy a poner un color más fuerte, este naranja. Queda un poco mejor, pero tampoco me acaba de gustar. Pues al final voy a decorar, fijaros, con rotulador permanente. Le hago unas onditas, le hago unos puntitos y así la decoro. Le voy a poner incluso el nombre. Es más fácil y más resultón para decorar si lo hiciéramos sobre base blanca, con un bote blanco. No os preocupéis que vamos a decorar otros muchos botes para hacer distintas cosas, no monederos, este ya está visto. Este monedero con un bote grande o una cosa parecida a tipo lejía nos vale para tupper, para llevar la comida al cole o a la playa, ya lo veremos también. Bueno, ¿veis? Pongo hasta el nombre. Pues nada, espero que os haya gustado este tutorial y que queráis que haga más de reciclado de botes. Si es así, darle a me gusta y ponerlo en comentarios. Pues nada, gracias por ver nuestros vídeos. Y no os olvidéis de suscribiros si todavía no estáis suscritos a nuestro canal. Es gratis.